Conversando con los Caballeros de la Virgen, el podcast mariano. Salve María, bienvenidos a este podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. De hecho, el año pasado, por esta misma época, comenzamos a abordarlo y es un tema tan amplio y tan interesante que nos quedamos cortos. Y por eso quisimos hacer una segunda parte, ya que muchos dejaron sus comentarios, muchos escribieron, bueno, pero hay más, queremos la historia. Hemos recibido testimonios de mucha gente que recibió algún favor de Nuestra Señora, que creció en su devoción a ella, que quiso ir a conocerla, y por eso vamos a hablar sobre Nuestra Señora de las Lajas. Para eso tenemos a invitado especial de hoy, que es el hermano Esteban. Salve María, hermano Esteban. María Señor Alfonso, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí. No estábamos en la primera. La vimos desde allá, escuchamos todo y da ganas de volver. Y vea, Nuestra Señora nos trajo de vuelta. Nos trajo de vuelta aquí. Y pues bueno, una alegría también pues conversar para saber más sobre ella, para llenarnos de entusiasmo en relación a ella, porque pues si ella quiso acercarse a nosotros, nosotros también tenemos que dar nuestra parte, ¿no? Claro. Acercarnos a ella. Entonces, pues, más que dar una parte histórica, porque eso ya fue, de hecho, recomendamos a todos que, pues, lo vean, lo sigan, lo busquen. En la descripción vamos a colocar el enlace para que los que quieran saber la parte histórica lo hagan. Sin embargo, pues, quería pedirles solo como para contextualizarnos, no caer así en paracaídas, no llegar en seco. Un poco, así rápido, un resumen rápido, que los detalles son muy interesantes, pero pues busquen el otro. Pero ¿cómo decirlo? Una especie de contexto rápido. Sí. De cómo la historia de Nuestra Señora de las Lajas. Claro que sí. Como lo contamos pues la vez pasada, esta historia es el fruto, digamos, como que una recopilación de los datos más seguros que la tradición nos ha transmitido. Justamente fueron varias las personas, muchos de ellos sacerdotes que fueron capellanes del santuario. Inclusive hasta hoy en día hay muchos historiadores, muchos que se dedican a buscar datos aquí y allá en archivos, no solamente eclesiásticos, sino civiles, tanto en Ecuador cuanto en Colombia. Entonces son los datos más certeros, porque de pronto más adelante, si nos da tiempo, lo comentamos, pero pues hay detalles históricos que lastimosamente se perdieron. O sea, que aún están perdidos. Hay datos, sí, hay lagunas. O sea, la historia lo interesante es que por más de que son varias las personas de épocas muy distintas, con décadas de diferencia entre un relato y otro de los que existen, la esencia siempre es la misma. Claro. Naturalmente, al juntarlas, uno ve que hay lagunas. Claro. Pero entonces, mantiene un hilo lógico. Mantiene el hilo lógico. Los personajes son obviamente siempre los mismos. Y en concreto, pues la historia más verídica la recompiló sobre todo un sacerdote que vivió más de 40 años en el santuario. Ahí en el santuario, como capellán de las Lajas. Él falleció en la década del 70, un señor Justino Mejía. Y naturalmente hay datos que complementan otros historiadores que vinieron después también, de mucha valía. Pero entonces ese relato, digamos como que es el más puro, que él fue hasta hablar con los indígenas, la gente más mayor de Ipiales. Entonces tiene mucha riqueza de detalles. Busca la fuente. Buscó la fuente y él mismo ya hizo una depuración. Él le dieron varios detalles de varios relatos y conforme a los datos históricos que se tenían, ya fuesen notarías, registros de bautismos, datos así aislados que se fueron recopilando, él como que mostró pues la historia más verídica y más bella también. Como le digo, hay historiadores que vinieron después y han como que acrecentado más detallitos y más datos históricos muy interesantes que, bueno, vamos a ver si más adelante se complementan. Claro. Que complementan el cuadro tanto de la familia a la quien Nuestra Señora se le apareció, datos históricos propiamente de la zona donde ella apareció, de Ipiales, ahí en el sur de Colombia, que para los que no vieron el anterior, naturalmente este hecho se ubica hacia el sur de Colombia, en el departamento del Nariño y puntualmente pues en el pueblo de Ipiales, ¿sí? Que es casi a la frontera, está ahí a nada de la frontera de Colombia con Ecuador. Y naturalmente en la época esa región durante mucho tiempo como que perteneció civilmente
a lo que hoy en día es Colombia, ¿sí? Naturalmente, desde la época, estamos hablando de la época del virreinato, la aparición de ella fue en 1754, pero eclesiásticamente dependía de Quito. O sea, Ipiales era de la diócesis de Quito, pero pertenecía pues a la gobernación en su momento de Popayán, luego de Pasto. Pero bueno, entonces en ese sentido, ahí van viendo un poco cómo es complejo, porque los datos están dispersos en muchas partes. Regados en Quito, 2 países. En la parte civil de Quito, en la diócesis de Quito, en el documento de lo antiguo, los dominicos, porque esta región y en la época en que Nuestra Señora se apareció, era una zona que era pues regida y custodiada por los padres dominicos. Ellos eran los misioneros de la zona. Sí, y como se llamaba en la época, era una doctrina, ¿sí? Entonces, menciona aquí, es otro tema para hablar, pero así como los jesuitas tenían las reducciones jesuíticas, también algo análogo tenía también el resto de comunidades que venían a América. Entonces los franciscanos tenían pues reducciones, o que en realidad se llamaban las doctrinas, que eran las regiones donde ellos se dedicaban a hacer apostolado, a evangelizar, a catequizar, a bautizar, todo, ¿sí? Y naturalmente ellos eran los que promovían la civilización, naturalmente, claro. a la par. Entonces eso, Ipiales era, pues, está bajo la jurisdicción de los dominicos, entonces hay papeles en Quito, porque dependían de los dominicos, la sede principal era en Quito, pero después con la diócesis de Pasto, en su momento también de Popayán, aquí en Colombia. Entonces los datos están dispersos y hasta hoy en día han encontrado datos en todos esos lugares, inclusive hasta España. Un poco en un archivo de Indias y todo eso, hay datos también que van sumándose, mostrando la veracidad de los hechos, ¿sí? Pero entonces Nuestra Señora se apareció a una india que era hija de caciques, se llama María Mueces de Quiñones, con una niña. Nuestra Señora fue preparándola. Fueron varios hechos que se sucedieron. No fue de un momento para otro que Nuestra Señora apareció, sino que sí, fueron 4 hechos puntuales en la vida de María Mueces de Quiñones, por más de que ya en ese lugar Nuestra Señora ya había tenido las manifestaciones anteriores, aunque no así probablemente quedar ella milagrosamente impresa, estampada en la piedra, porque es una aparición directamente, no fue pintada por manos humanas. Hay algunas personas que han querido, como todo en este mundo, que buscan desmentir y tratan de hacer hipótesis. Igual datos históricos que corroboren la autoría humana de la pintura de las lajas, pero hasta ahorita no existe. Por más de que han querido, todo ha sido hipótesis y tiene más veracidad las hipótesis y datos históricos de la aparición por las personas que se tienen registro que probablemente que haya sido alguien que la haya pintado, por más virtuoso y santo que haya sido. Dicen que frente a hechos no hay argumentos. Exactamente. Y bueno, la historia escrita nos cuenta que lo que sucedió no cabe duda de que no fue pintada por mano humana. Obvio, sí. O sea, y algo, por más de que algo que sea posible, pero no quiere decir que fue así. Digamos, es una hipótesis y bueno, hasta que no aparezcan que la demuestren, o de evidencias, pero hasta ahorita, por más de que llevan ya más de un siglo en esas hipótesis, pues hasta ahorita muchos historiadores que han ido a todos estos archivos, hasta ahorita no ha aparecido nada que demuestre lo contrario. Sí. Pero entonces, en la última aparición, puntualmente, fue porque, ahí me adelanto un tema que vamos a hablar más adelante, que son los milagros. De hecho, la imagen de ella se hizo pública, se conoció, fue a raíz del último milagro, porque Nuestra Señora en realidad se apareció a María Mueces de Quiñones y a su hija Rosa, pero ellas cuando se les apareció la primera vez, ellas quedaron con el secreto. Ellas quedaron solo eran para ellas. Nuestra Señora le apareció a ellas dos, ella era una cueva, entonces ellas no le dijeron a nadie y ellas solas iban a rezar, le ponían flores, le ponían velas y no le decían a nadie nada. Era solo para ellas. Era para ellas. No, pero así digamos, un poco malas. No, sí, digamos, querían aprovechar así, digamos, como que ya. Bueno, pero bueno, digamos, sí, faltó apostolado. Un poco más de apostolado, pero era lo que la providencia las iba formando. Y de hecho, pues fue una pedagogía un poco contundente la que la providencia usó para que justamente ellas dieran a conocer el milagro. Porque llegó un momento después de que ya se les había aparecido, como les digo, todos los datos de eso, parte previa ya están en el otro video, pero la niña murió a las tantas. Rosita. Rosa. Como le decían la Rosita, que tenía 4 o 5 años más o menos de la niña. Y la mamá desconsolada no sabía qué hacer, desesperada, porque ella era viuda. Entonces la única esperanza, su único afecto era su hija. Y entonces ella desconsolada cogió el cuerpo, ya su hija fallecida, y se fue caminando desde Potosí, donde ella vivía, hasta la gruta, hasta la cueva de las Lajas. Con la niña muerta. La niña muerta, y se la puso a los pies de la Virgen.
y llorando desconsolada como una madre, digamos, una mezcla entre dolor humano, que es también comprensible, pues imagínese esa aflicción, imagínese se le muere la hija, y digamos que así como que casi que peleando entre mil comillas con la Virgen. Como discutiéndole. Pero madre mía, ¿por qué pasó esto? Imagínate, sí, o sea, tú le curaste porque ella era sordomuda. Uno de los hechos de los primeros milagros que le curó la mestiza me llama, ¿no? Sí, porque ya justamente cuando la primera vez que la niña vio a la Virgen, María Mueces, su mamá, no la vio. Y justamente ella le soltó la lengua y el oído. Justamente le dijo, mamá, la mestiza me llama. Entonces, ella fue a llorarle y como que, pero me acuerdo, ¿por qué no te acuerdaste de todas las flores que Rosita te trajo? Todas las velas que ella te prendió, y lloraba. Y como que en medio del dolor dijo, si no haces nada por ella, como que una amenaza a la Virgen. Sí. Si no haces nada por ella, yo tampoco te vuelvo a traer flores ni a prenderte velas. Y en medio de esa aflicción, de esas lágrimas que ella derramaba y con esa, digamos, confianza, digamos, porque también era como que ella tenía, ¿no? Eso era una intimidad tan grande, como que le expresaba de esa forma a la Virgen, digamos, en medio de su dolor de madre, y Nuestra Señora como madre de las madres la atendió. Y la niña resucitó ahí en la cueva, en la gruta. Y ahí fue que entonces fueron a contarle al pueblo, que también fue todo un drama porque no le querían creer, pero había unos que sí le creían. Estaba resucitada la niña. Y eso, ellas llegaron al pueblo, ya se fueron directo después del milagro al pueblo a contar. Y era ya a las 10 de la noche. Entonces ahí ya después de todo consiguieron convencer a algunos que eran los patrones antiguos de María Mueces, donde ella trabajaba. Fueron a convencer al párroco, que era un padre dominico. Y ahí primero le hizo todo el interrogatorio. Porque pues era normal, estábamos en 1754, ya habían pasado pues buenos años desde el inicio de la colonia, pero era una costumbre de los indígenas también de que ellos hay veces acreditaban muchas veces en cualquier cosa, ¿no? Sí. Hay veces un poco por las raíces de toda su historia. Entonces, normalmente siempre como que querían depurar muy bien hasta qué punto pues era verdad o no, porque entonces el padre le hizo un interrogatorio, primero a solas, luego a la niña, luego a los patrones y, o sea, hubo muchos datos que como que le daban a unas evidencias de que era verdad. Entonces, pero al final se dijo, bueno, vamos a llamar a todos, a ver, digamos, le di como que insistiéndole a la india María Mueces, pero tiene que ser verdad, si no, después vamos a tomar medidas, ahí como que una reprimenda, si no... Claro, para certificarse sí era de verdad, segurísimo. Sí, por cosas que ya había pasado, pues ya tenían experiencia con casos que podría haber pasado en la época, que pasaban en todas partes de la parte de América, de toda la... Había mucha superstición y creían en mucha cosa. Sí, en todas las regiones de América hispana pasaban cosas así. Oye, eso no es solamente en América. Porque de hecho, quien va a buscar procesos en España también era igual y en muchos lugares era igual. Era todo un tribunal o sea, si era probada de verdad era porque muchos decían que era cierto y no, si no, no. O sea, alguien mira así muy superficialmente podría pensar, uy, pero ¿por qué esa dureza? Pero no va a ver, eso mostraba y ayudaba a afianzar la veracidad de los hechos, claro. Porque, o sea, naturalmente los milagros existen, pero tienen que estar bajo un conducto regular, análisis de la iglesia que hasta hoy en día existe, justamente para mostrar que que la esencia de esa manifestación, de ese milagro de Nuestra Señora es verdadero, porque hay veces, y ha pasado también. Que eso sería como para otro podcast, así de veces de apariciones, que el demonio, o sea, apariciones, que es el demonio buscando disfrazarse para deformar y desviar a las personas de la recta doctrina y de la recta moral. De hecho, es un poco fuera del tema, pero en Lourdes hubo una epidemia de apariciones, ¿no? ¿Ah, sí? Concomitante con las apariciones de Santa Bernadette. Hubo como 12 o 13 videntes más que... Pero bueno, como la iglesia sabia, ¿no? Y aprueba lo que es verdadero. Claro. Entonces, por eso, pues naturalmente era un pueblo muy pequeñito, no era tan avanzado como otras ciudades de toda la parte de tanto de los diferentes virreinatos, porque todavía, como le digo, en el momento que ella se aparece, todavía existen los virreinatos, tanto Ecuador, que hacía parte del virreinato del Perú, que llegaba hasta allá, y como Colombia, pues de la Nueva Granada. Estamos todavía en esa época, entonces que la civilización iba avanzando, creciendo. Entonces, pues le hizo un interrogatorio largo. Naturalmente, como eran dos, se demoraron algunas horas y ahí salieron al lugar a ver si era verdad o no a la 1 de la mañana. Sí, fueron directo, igual. A la 1 de la mañana.
O sea, también era otra época. O sea, no es que si las cosas son y vamos hasta las últimas consecuencias, hasta el final. No es que dejémoslo de aquí una semana, vamos a ver, ¿no? Porque también, si desapareció Nuestra Señora, es algo espectacular. Hay que ir corriendo, ¿no? Hay que ir corriendo. Si es de verdad que ella nos llama, es en la hora que hay que tomar providencias y escuchar la voz de ella. Sí. Sí. Porque en el fondo casi que ese llamado de que le dijo eso a la Virgen a la niña, pues más que la niña era toda la humanidad. La mestiza me llama, o sea, Nuestra Señora me llama, nos llama a cada uno de nosotros, a toda la humanidad. Exactamente. Entonces ellos salieron en la hora, el padre tocó las campanas del pueblo cuando era una época donde, y eso hasta no muchos años fue así, era la voz de Dios, era la alarma del pueblo y o sea, sonó la campana, convocó a todo el mundo. Entonces muchos se levantaron y el padre les explicó lo que eran. Y ellos iban como que a verificar si era verdad o no. Y fueron con antorchas de palos, algunas herramientas para abrirse caminos, porque ella les dijo que era en medio del abismo, que tenía que pasar por unas trochas, unos caminos destapados. Entonces se fueron ellos sin saberlo. Era la primera peregrinación a la Virgen de las Lajas. Impresionante. Y ellos llegaron en la madrugada del 15 de septiembre. Entonces, y cuando llegaron, pues todo el mundo vio la gruta y los rayos del sol que nacía el día daban. Entonces, el lugar era un ambiente sobrenatural extraordinario. La fecha exacta en que ellas aparecieron, pues no sabemos porque fue varios meses antes cuando se le apareció a las dos indias, María y a Rosita. Pero digamos, esta vez el 15 de septiembre, que durante muchos años fue la fiesta oficial de la Virgen. Ese fue el primer día como que se hizo público. Justamente, aunque naturalmente esa procesión, quien la encabezaba era María Mueces, para indicarles el camino, por aquí, por acá, y ahí la seguía el padre y el resto de las personas. Padre Gabriel Villafuerte se llamaba el párroco dominico que existen las actas de todos los capellanes que han pasado por allá. Y a partir de ahí empezó, digamos, a crecer mucho más esa devoción a Nuestra Señora en ese lugar, que era costumbre y tradición de que también ahí antes de eso se aparecía mucho el demonio. De hecho, comentábamos que, y lo cuentan varios historiadores, que los incas, ellos intentaron conquistar también pues toda América del Sur. ¿Sí? Claro, ellos iban desde que nacieron hasta el final, ya en la época también del inicio de la llegada de los españoles, ellos fueron naturalmente, el imperio inca fue creciendo, conquistando muchas regiones de muchos países actualmente, y ellos naturalmente querían entrar a Colombia. Ellos terminaron entrando por un ladito, pero ellos querían haber subido. Sin embargo, los indios que vivían en esa zona de actualmente Ipiales eran los indios pastos, digamos, de tantas razas indígenas que había, eran los pastos. Y los pastos se enfrentaron a los incas y no consiguieron, los incas no consiguieron tomar, digamos, más del río Guaitara. El río Guaitara fue el río donde desapareció Nuestra Señora, porque es un cañón, es un abismo de más de 100 metros desde el río hasta arriba, donde termina la zona del cañón. Y en la mitad del abismo, que son dos paredes enormes de piedra laja, justamente por eso es la Virgen de las Lajas, en la mitad está una gruta donde ahí apareció Nuestra Señora. Entonces ese río, que de hecho dependiendo de quién lo nombra, digamos, ya bien fuesen los incas, ya bien fuesen los pastos o luego fueran los españoles, de hecho el río tiene varios nombres. Ese río lo llaman el río Carchi, el río Pastarán, o como más lo conocemos nosotros, el río Guaitara. ¿Sí? Pero entonces una de esas acepciones del río quiere decir para los incas el río de la serpiente azul. Y ahí a pocos metros de la Virgen de las Lajas, creo que a 1 kilómetro, si no es menos, del lado que fue inca, digamos, porque el lado donde está, claro, o sea, es un abismo, son dos cañones. En el lado donde está Nuestra Señora, ese lado nunca fue probablemente del imperio de los incas. Hasta ahí, ese fue el límite natural. La barrera, el río fue el límite natural. La frontera de los incas. Y al otro lado, de hecho, se ha hecho lo que le digo, muy cerca, un lugar que era como un lugar para adoración de ritos indígenas, ya anterior. Y entonces, como que es un contraste de una acción mucho, ángeles, demonios, naturalmente. Y el hecho de que ese río se llamara el río de la serpiente azul vincula mucho a Nuestra Señora con la imagen del Apocalipsis, que Nuestra Señora aplasta la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Y como muestra un poco ese límite natural, esos hechos históricos, por lo menos son simbólicos. Por lo mínimo, como ya la providencia preparaba las cosas, pues naturalmente, de toda la eternidad, la Santísima Trinidad, pensando en todos esos detalles que enriquecen
de sentido y de simbolismo lo que pasa, sobre todo pues cuando es una acción directa de él, de Nuestra Señora. Interesante. Entonces, eso fue, digamos, el hecho, y a partir de ahí pues se extendió mucho más la devoción a Nuestra Señora desde esa época hasta nuestros días. Naturalmente hubo momentos difíciles que me separó mucho la zona de las peregrinaciones cuando vinieron ya las guerras de independencia y luego de las independencias, por lo menos en Colombia hubo muchas guerras internas Sí. entre partidos políticos. Sí, por esa zona hubo mucho. Naturalmente los colombianos no podían pues caminar tanto. Interesante. Bueno, señor Esteban, tenemos la historia y mucha gente le gusta la historia, la doctrina, pero hay otros que solo se convencen, bueno, o solo nos convencemos, porque a veces pasa con milagros. Creo que eso es algo muy interesante y de Nuestra Señora hay muchos, sé que hay muchísimos milagros. Si le parece, nos puede contar algunos milagros así bien tocantes que usted conozca de Nuestra Señora. Bueno, uno conoce unos poquitos algunos que nos escuchó a personas de allá. De hecho, tenemos personas muy allegadas, muy buenas personas, unos amigos ahí que son hasta que viven en el santuario y algunos los han escuchado, oído o sea, en persona propia, que han visto. Otros que son pues coletáneas de que son todo lo que son milagros, claro, quedaron escritos, ¿no? Claro. Están los registros y eso sí son miles de milagros. Naturalmente, los más detallados son los más antiguos. Porque hoy en día son tantos y tantos que hay una tradición y pues sé que hay muchas partes y muchos santuarios existe, pero en Las Lajas es impactante que las personas que reciben la gracia que fueron a pedir o el milagro, dejan unas placas a manera de exvotos, como que una muestra de gratitud por el favor recibido de Nuestra Señora. Y son cientos de metros desde que el peregrino llega, porque al santuario solo se puede llegar a pie, ¿no? Allá no llega un carro, no llega una moto, no, uno tiene que llegar a pie. Exactamente. Uno va bajando por una ladera del abismo del cañón, que pues ya hicieron un camino muy bonito, muy amplio, que uno va viendo así todo el paisaje en medio del abismo con una cascada. O sea, el lugar es impresionante. Es espectacular. Y no tiene que llegar al santuario. Y desde que termina el caserío, que se llama así el caserío de Las Lajas, que hay unas casas de personas que viven ahí, que es muy bonito porque son personas, o sea, el origen de ese caserío viene desde que comenzaron los primeros santuarios. Los primeros pobladores eran personas los que iban a construir los santuarios. Porque la basílica actual es el cuarto santuario. Hubo otras iglesias más chiquitas anteriores. A medida que iba llegando la gente, construyendo, cada vez que había más peregrinos tenían que ampliarla. Se quedaba pequeña la iglesia. Pequeña. Y es pintoresco, muy bonito que las diferentes iglesias, como que cada nueva iglesia se construye sin tumbar la anterior. O sea, ¿en qué sentido? O sea, se tumba al final, pero como que se va construyendo con un caparazón externo que van volviendo a la más pequeña, y ya cuando ya estuvo la fachada, todo el techo de la más grande, ahí tumban la que está internamente. Y así pasó con todas, desde la primerísima y hasta la del santuario. Existen fotos por ahí a blanco y negro de la construcción actual de la basílica, y que está adentro la otra que era mucho más pequeña, Nunca por la afluencia de personas, ¿no? Entonces eso pues siempre fue creciendo pues así. Entonces existen pues son kilómetros al lado y lado. Uno baja y ahí están esas placas que uno ve, son casi que el muro es lleno de exvotos, de placas. Sí. Y es impresionante, son cientos. Y ahorita que estuvimos recientemente, por lo menos no había visto eso antes, está el otro lado del cañón, está el puente que une los dos lados, porque sobre ese puente, de hecho, fue la solución para poder construir una basílica mucho más grande que la que está actualmente. Por eso como que el santuario está en medio del abismo, literalmente. Está a 40 metros del río, la base. Y al otro lado, pues hay algunas casas, unos lugares para comer, y hay otros caminos. Como el lado original, digámoslo así, el lado de la Virgen ya se llenó de placas, casi que no hay un centímetro donde poner una nueva. Ya el otro lado está también repleto de placas. Es impresionante la cantidad de milagros que Nuestra Señora hace. Pero entonces, naturalmente, el primerísimo, podemos decir que es probablemente de la María, de Rosita, primero que estaba sordomuda, luego que resucitó. El siguiente milagro más antiguo que se tiene datos, que fue como 10 años después de la aparición a estas dos niecitas, María Mueces y Rosa, fue a otra persona que también era indígena de la región, que pasó a la historia y lo conocen como el ciego Rivera. De hecho, hasta hay una escultura, hasta existe una escultura de él, porque era ciego.
Era de la región y Nuestra Señora, ya después de la aparición pública y todo, él fue a rezarle y Nuestra Señora le devolvió la vista. Y él hizo una promesa, porque cuando él fue, ¿cuál era la iglesia? Era una chocita de palos y paja. Justamente era algo para que la gente no se mojara y de pronto si un padre iba pudiera celebrar misa frente a la Virgen. Esa era la primera capilla. Y en esas condiciones este indio el ciego Rivera. Entonces cuando empezó a ver y todo, la promesa era empezar a recorrer caminando todos los pueblos de la región de Nariño y de Ecuador para conseguir donativos para la construcción de la primera capilla ya de la capilla, sí. Hablando así oficial, de cal y piedra. Y él pasó como 10 años y él buscó que alguien le pintara un dibujito, pues naturalmente no existían fotos. Y él decía, mire, digamos, yo soy el testimonio, yo era ciego, la Virgen me curó, la Virgen hay que construirle un santuario. Y empezó a peregrinar y el primer gran donativo, digámoslo así, para la construcción de la segunda capilla, digamos, si contemplamos que la de paja fue la primera, la segunda que se terminó de construir el 21 de abril de 1803. Terminó de construir esa segunda capilla. Entonces el ciego Rivera, no hay muchos detalles de cómo fue el milagro, pero él fue a rezarle, lo curó y él registró. Ella me curó y lo hizo público. Existen hasta los recibos de lo que él iba entregando de donativo, lo que iba consiguiendo para la construcción. Qué interesante. Era en gratitud al milagro de haber recuperado la vista. Impresionante. Señor Esteban, si quiere podemos aquí hacer una pausa. Compartan este video. La segunda parte es una sorpresa, ya entenderán por qué es muy interesante. Compártanlo y nos vemos después de esta pausa. En el canal Caballeros de la Virgen queremos invitarte a descubrir los tesoros de nuestra iglesia a través de un programa especial que hemos preparado con mucho cariño y devoción. En este programa conoceremos las riquezas espirituales, históricas y culturales que nuestra fe católica nos ofrece, desde las reliquias sagradas hasta las historias de santos que han marcado nuestra tradición. Cada episodio te llevará a un viaje de fe y conocimiento. No te pierdas esta oportunidad única de profundizar en tu vida espiritual y fortalecer tu fe. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en esta maravillosa aventura. Tesoros de nuestra iglesia. Salve María, continuamos. Me tienen aquí, ¿cómo decirlo? Estaba en la punta de la silla, me estaban contando un milagro impresionante, pero pues vamos a contarlo ahora porque realmente es increíble. Milagros de Nuestra Señora de las Lajas. Usted tenía dos así espectaculares. ¿Cómo serían estos milagros? Son dos de los que están más extensamente narrados, mismo en los archivos de la Cofradía de la Virgen de las Lajas, que eso está ya actualmente en la parroquia, en la iglesia, en los archivos del santuario. Pero entonces, uno de los más impresionantes, no hay fecha exacta, porque fue muy reciente, fue en las primeras décadas de la aparición, después de la aparición de ella. Naturalmente también sucedió con algunos con uno de los indígenas de Potosí. Como le digo, Nuestra Señora apareció a mitad de camino entre Potosí e Ipiales. Y en concreto, pues había una pobre mujer que sufría mucho con su esposo. Ella se llamaba María Pístala. María Pistala. María Pistala. Bueno. Y ella pues sufría, el esposo la trataba mal, la golpeaba. Digamos, uno a veces escuchaba que a veces son temas de machismo antiguamente que trataban así las mujeres, pero uno ve que lastimosamente hoy en día ese tema pues sigue lastimosamente y problemas familiares en el hogar que llega hasta esos extremos. Pero puntualmente entonces ella sufría mucho. Ella tenía también pues una niñita chiquita, pero ella sufría mucho con él, porque él le mandaba a hacer cosas y si no le gustó llegaba hasta los golpes. Entonces ya estaba pues muy tensa durante varios años conviviendo con su esposo, no sabía qué hacer, cada vez más angustiada. Y un día en que ella estando pues todos en su casa, el esposo le pidió que fuera a hacer algo en Ipiales, pero pues amenazándola, que no se demore, si se demora, ya sabe, aquí le voy a pegar. Y ella, asustada, trata de hacerlo lo más rápido que se puede, pero cuando terminó de hacer lo que tenía que hacer en Ipiales, ella ve la hora y todo y se dio cuenta, no, me demoré mucho. Entonces quedó en shock, nerviosa, no sabía qué iba a pasar ya.
Y en medio de ese desespero, ella tomó esa resolución interior de suicidarse. Madre mía. ¿Qué pasa? El río Guaitara hasta hoy en día es muy peligroso. En medio del abismo, el río es muy caudaloso, lleno de piedras. En la época no existía el puente tan alto como existe hoy en día, pero ya existía un puentecito. Y ella entonces me tomó la decisión, no, yo me voy a quitar la vida. Yo, no, porque, o sea, me imagino que ella pensaría, si no me muero yo aquí, él me la va a quitar cuando llegue a la casa. Estaba así en medio del agobio, del desespero. Y entonces fue bajando el camino de Ipiales hasta Potosí, bajando del lado de la parte de las Lajas. Como le digo, en la época que esto sucedió, todavía sería la choza, no estaría nada más todavía construido, no estaba un santuario como está hoy en día. Entonces ya está tomando esa resolución y tomó la resolución, me voy a lanzar del puente al río. Y cuando ella llegó al puente, empezó a mirar, naturalmente con cierto nerviosismo, que pues no sé, un poco de ser un poco siniestra de momento esa situación, pero incómodo, fuertísimo. Incómodo, pero como que tratando de tomar una fuerza antinatural para lanzarse. Romper con todo el instinto. Sino que cuando ella medio se asomó al puente, vio que abajo en la orilla había una señora con un niño. La señora se voltea y la mira. Y ahí le empieza de la nada a gritarle: señora, piense bien lo que va a hacer. Vuelva tranquila a su casa. Su esposo está contento, no se preocupe, piense lo que va a hacer. Y ella pues vio una señora muy decente, normal, pero normal, no había nada más expresión, una señora con un niño, y lo que le entró a ella fue una vergüenza enorme. Y se dio cuenta de lo que yo iba a hacer. Y con el detalle de decirle y su esposo. Sí, sino que ella no cayó en cuenta en eso. Pues digamos, no, ella no conocía a la señora. Pero que ella sí me conocía a mí. Sí, pues no, ella sintió como que se dio cuenta, como que discernió mis pensamientos, mis intenciones. Sentía la señora. Entonces ya lo que le entró fue una vergüenza enorme, como que, imagínate, esta señora se dio cuenta que yo me iba a suicidar. Entonces ella me quedó un poco impresionada a la vez, pero con vergüenza. Y entonces como que dijo, no, después será, y bueno, vamos a ver. Y se fue temblando, asustada hasta la casa. Cuando llegó a la casa, iba llegando ya asustada, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Me va a golpear, pero no. Y en ese drama interior se iba acercando. Y antes de que llegara a la casa, como nunca había pasado en la vida, a las tantas sale el esposo de la casa. Hola, ¿cómo estás? Sale a recibirla, la abraza, todo contento, empiezan a hablar en la casa y ella un poco impresionada, ¿qué pasó? Y después de un buen rato hablando, ella como que vio que era sincera la actitud, porque no tenía miedo, que hasta qué punto no sabía qué iba a pasar. Sí, pronto, entonces ella toma pues fuerza y ánimo para preguntarle qué pasó, ¿por qué esta actitud? ¿Qué pasó? Y ahí el esposo le dice, no, te soy sincero, en tu ausencia se me apareció la Virgen de las Lajas. O sea, el Señor, el que era fuerte, grosero y todo, y que no se le apareció y me regañó. Me regañó por lo que estaba haciendo y me dijo cómo tenía que ser un buen esposo y que tenía que cambiar de actitud. Y ahí cuando él le contó, fue solo ahí que la señora, que está María Pistela, se dio cuenta y cayó en cuenta que la señora del río era también Nuestra Señora. ¡Qué impresionante! Con el niño. Entonces ahí los dos impresionados quedaron con una gratitud enorme a Nuestra Señora. Ahí mismo se arrodillaron en el lugar a agradecerle a Nuestra Señora, a rezar. Y a partir de ese momento pues fue un hogar muy bien constituido, también muy feliz, y gracias a ese milagro, esa intervención de Nuestra Señora. Qué ejemplo, ¿no? Lo que uno no puede, Nuestra Señora lo hace y con creces. Sí, o sea, ella solucionó el problema de raíz. Se encarga, sí. Sí. Qué impresionante. Entonces, y me salvó una vida porque pues iba a ser un suicidio, un crimen ahí. Y por otro lado, le cambió el corazón a este hombre que igual si hubiera muerto con esa actitud así tan hostil, tan grosero, y sobre todo pues que contraría tanto la misión del matrimonio, también pues hubiera condenado si hubiera terminado sus días en esa actitud. Entonces ella solucionó el corazón de uno, le cambió el drama, el crimen que iba a cometer la otra, y pasó a ser un hogar ejemplar. Qué impresionante. Fenomenal, Sir Esteban. Y hay otro milagro que es un poco contrario. O sea, contrario en el sentido que es otro contexto. En otro contexto totalmente distinto, también impresionante, que se sucedió pues en la época de la Guerra de los 1000 días, que fue pues una guerra pues muy violenta, muy fuerte, que duró varios años aquí, por lo menos en Colombia. Entonces había un capitán que se metió en el ejército
y él se llama el capitán Gonzalo Suárez. Los primeros lugares que lo designaron a luchar fue en la zona de Tumaco, justamente en la zona del Pacífico del Nariño. Y por esas cosas pues, propias de la batalla, de guerra, él terminó, pues lo movieron del lugar de combate y terminó luchando en la zona de Panamá. ¿Sí? En la época todavía Panamá era parte de Colombia. Y entonces él fue hasta allá porque también allá habían enfrentamientos. Este hombre pues tuvo pues, la situación y la desgracia, digamos, de que su conjunto, su contingente, pues se terminó perdiendo en esa batalla y él quedó gravemente herido. O sea, él recibió por lo menos 7 tiros. O sea, esta historia la cuenta él mismo. Años después, que lo deja escrito en el Santuario de las Lajas. Pero bueno, él cuenta todo. Que él recibió 7 tiros. Y fue brutal porque perdió el ojo derecho. Se le rompió el párpado y la retina del ojo izquierdo. Perdió totalmente la nariz. Quedó pues con varias heridas en otras partes del cuerpo y cayó inconsciente. O sea, fue brutal las heridas. Pero terrible. Sí, o sea, lo mataron prácticamente casi. Entonces, naturalmente por todas esas heridas tan fuertes, él cayó inconsciente. Y naturalmente los pocos que habrán sobrevivido de su batallón pues fue retirada y ahí pues naturalmente venían ya las personas que estaban en el otro ejército, el vencedor, ese contingente, como sucede en las guerras, pues a ver el campo de batalla y recoger los muertos. Y naturalmente en esa situación de guerra, pues nuevamente hay 2 soluciones: o los entierran todos en una fosa común o los queman, porque es peor dejar los cuerpos al aire libre porque se descomponen, vienen enfermedades para todo. Entonces, y ahí en ese momento pues tomaron la decisión de que iban a incinerar los cuerpos de los que murieron en combate. Pero ¿cuál es el gran problema? Que este hombre con todos los tiros quedó inconsciente, pero inconsciente en cuanto que no le respondían los miembros. Sin embargo, él cuenta que él estaba consciente en el sentido que él escuchaba todo y pensaba, pero no le respondía nada, no le respondía un dedo de la mano, no le respondía nada. Entonces iba escuchando todo. Aquí está un muerto, aquí está el otro, aquí está también, y siente que lo cogen a él. Ay, Dios mío. Y lo van lanzando así, como que lo van juntando a los muertos. Entonces, bueno, los muertos, vamos a quemar los muertos, vamos a quemar los muertos. Y él interiormente, como que queriendo mover, quería gritar, decir, yo no estoy muerto, estoy vivo, porque por lo menos lo cogían como un preso de guerra o alguna cosa. Pero no lo iban a quemar. Lo iban a quemar. Pero él no le respondía nada. Él sentía la pulsación y la respiración era como casi cero. Entonces, por eso los otros pensaban que estaba muerto. Entonces, y él no sabía qué hacer, trataba pues inconsciente, ojos cerrados, sangrando porque perdió un ojo, todo. Y no, definitivamente no. Nada le respondía, no conseguía. Escuchaba ya el crepitar de las llamas de la hoguera. Y en medio de ya del desespero, última hora, dijo, él se acordó de Nuestra Señora de las Lajas en ese momento. Y él dijo, madre mía, si me salvas de esta situación, yo prometo que desde donde esté voy caminando hasta el santuario a agradecerte y a rezarte a tus pies. Y entonces, y él rezando, madre mía, escúchame, por favor, haz un milagro, no sé cómo. Y que misteriosamente él escuchó que entre los soldados dicen, listo, aquí el capitán Suárez, a la hoguera, siguiente, a la hoguera. Y él sentía que ya antes dio el que estaba comandando esa operación de quemar los muertos. Escucha que lo nombran a él. En ese momento escucha que llegó una señora de la nada. Dice, perdón, aquí está el capitán Suárez. Por favor, deme el cuerpo del capitán Suárez. Y que los otros soldados decían, no, imposible, ya lo vamos a quemar, está muerto, ¿para qué se lo va a llevar? Ya está. No, por favor. Y que con una insistencia medio inexplicable de por qué estaba ahí una persona que él no conocía a nadie en Panamá y con nombre propio. Deme en el cuerpo, como que si también ella considera que se hubiese muerto. Pero deme en el cuerpo del capitán Suárez, del capitán Gonzalo Suárez. Y después como que la señora con una tenacidad y una insistencia, deme el cuerpo de él. Bueno, al final le dieron el cuerpo. Y que la señora se lo llevó y que de hecho pues ahí como que le empezó a hacer curación, vieron que estaba vivo. Entonces, o sea, ya primer milagro impresionante que pues lo salvó de la hoguera Nuestra Señora. Sí. Pero igual pasó un buen tiempo en una convalecencia larguísima, pero se empezaron a dar una serie de milagros. Pues naturalmente ese primer tratamiento fue allá, en esa región de Panamá. Pero ella lo atendía, la señora lo atendía. Y
ella después como que como que la persona ya, el capitán ya estaba un poco mejor, lo llevó como que a un hospital como era muy común en aquel entonces, hasta no hace muchos años era así, un hospital pues dirigido por una comunidad religiosa, y unas religiosas. Y él nunca pudo saber bien quién fue la señora que lo rescató, que lo cuidó en la casa, que le dio algo de comer, porque él no podía ver, pues la serie estaba ciego. Pero estando en el hospital lo siguieron tratando con más tratamientos médicos propios, fue como recogiendo más ánimo, les cicatrizaron, le cosieron todo lo que tenían que coserle, consiguieron de alguna manera medio rehacer parte del párpado que se había dañado, y él a los pocos y con tratamiento él consiguió recuperar la vista del ojo izquierdo. Pues el otro ojo sí lo perdió, pero él consiguió recuperar la vista de un ojo. Una de las mismas religiosas se ofreció para ofrecer un pedazo de carne de su cuerpo para que le hicieran la cirugía de reconstitución de la nariz, porque le había perdido la nariz. Madre mía. Entonces así pues como que una generosidad, imagínense una persona que se deja sacar algo de sí, que una persona que no conoce para rehacerle el rostro. Y pasaron varios años de convalecencia y el hombre se recuperó. Increíble. Quedó con la vista de un ojo, con la nariz nuevamente, y después de 5 años de este hecho, porque esto fue en 1901, esa batalla y donde pasó todo lo que le pasó, en 1906 él ya empezó a hacer su recorrido, que fueron varias semanas desde donde estaba, para ir de pueblo en pueblo, llegó a pie hasta Las Lajas, llegó hasta allá a agradecerle y a dejar por escrito el testimonio de ese milagro, como el Señor lo había salvado. Qué impresionante. De todos, ya, no haber muerto en la batalla, luego no haber muerto a las manos de la hoguera, y después que ella como que consiguió salir tan bien de, digamos, de esa recuperación, digamos que era para ver que hubiera quedado, pues, no sé, postrado en una silla de ruedas, ciego, se hubiera acabado su vida, sin nariz, hubiera acabado, y él, o sea, le ayudó impresionante. Lo sacó impresionante, realmente es de mover las piedras, así un milagro, un milagrazo. Y durante muchos años, digamos, pues se sabe, porque la gente escribía, porque antes de poner las placas, la gente dejaba su escrito, por lo menos el nombre y de qué lo había curado. Entonces, y de todo, de cáncer, de reumatismo, de tullidos, de paralíticos, de que Nuestra Señora no curó. Y era común en la época que en un nichito que estaba a la derecha del santuario, la gente que llegaba paralítica, imagínense, allá, como les decía, no se puede llegar en carro, nada. O sea, la única forma es bajar varios metros a pie. Y la gente que tenía problemas para caminar, tullidos, medio paralíticos, entre familiares o si el medio con muletas, con lo que fuese, apoyándose como veía, hacían ese esfuerzo de bajar hasta allá. Por esa fe, esa confianza de llegar hasta allá. Y mucho de Nuestra Señora le recompensaba esa fe, justamente porque alguien diría, uy, pobrecito, mire ese esfuerzo que va a hacer, y él, pero no puede. Y la gente iba con fe y se paraba y salía curada. Qué impresionante. Y la gente se iba, y el exvoto, en vez de dejar la placa, dejaban las muletas. Qué interesante. Entonces había un lugar donde había un montón de cientos de muletas puestos, que era de todos los que Nuestra Señora había curado. Qué impresionante. Que era justamente la muestra de gratitud del milagro que Nuestra Señora les hacía. De cuántas necesidades que tenemos, pues aprovechemos y pidamos. Y también espirituales y corporales. Todo. Nuestra Señora está dispuesta. Bueno, ella es madre, ¿no? Y está mirando para el frente. Y eso es un punto que el Beato Plinio, nuestro inspirador, le encantaba de esta advocación puntualmente, ese hecho. Y de hecho, todos los peregrinos, pues cuando vamos y no se encuentra así de frente con esa mirada de Nuestra Señora, que uno siente en el fondo del alma que ella está ahí para escuchar lo que nosotros le vamos a pedir, a decir, como no se siente tanto con otras advocaciones, porque de hecho normalmente las advocaciones están más la Virgen mirando al niño, viceversa. En cambio aquí es como que es una imagen que la mirada es penetrante. Interesante. Se siente mirado. De hecho, tiene ese efecto que es impresionante, que uno donde se haga, en la iglesia, en el santuario de Las Lajas, uno se siente mirado. O sea, hay algo en esa mirada que uno puede estar en el centro, atrás, a la derecha, a la izquierda. Uno siente que Nuestra Señora está mirándonos a los ojos directamente. Y si uno cruza lado a lado, uno siente que lo va siguiendo también. Sí. Es increíble. Es extraordinario. Fenomenal, Ser Esteban. Y bueno, entramos un poquito, pero la pregunta concreta. Muchos que nos están escuchando probablemente dirán, bueno, ¿y por qué los caballeros, por qué los heraldos tienen tanta devoción a la Virgen de las Lajas? ¿De dónde sale? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esa devoción que tienen todos los caballeros, o por lo menos aquí en Colombia, a la Virgen de las Lajas? ¿Nos puede contar un poco? Sí, también un poco, digamos, sí, los caballeros en el mundo entero
y más puntualmente Colombia y también Ecuador un poco. Y si nos da tiempo también un poco está en la India. Pero todo viene gracias también al doctor Plinio. Interesante. Pues también al doctor Plinio porque los primeros discípulos de él que vinieron a hacer algunas actividades apostólicas a estas tierras cuando no había casa de nosotros en ninguna parte, a no ser en San Pablo. Las primeras países donde hubo casas, probablemente la obra del doctor Plinio, fue Chile y Argentina. Entonces, naturalmente, como que los primeros apóstoles de muchos de los países de habla hispana, tenemos casa nuestra actualmente de habla hispana, pues salieron de ahí, naturalmente. Entonces, de hecho, los primeros que vinieron acá fue un grupito, y a veces venían esporádicamente entre chilenos y argentinos. Y en una de esos recorridos de, como llamaba el doctor Plinio, también de caravanas, de apóstoles itinerantes que iban pues, de un lado para otro, pues conocieron, escucharon de la Virgen de las Lajas, así como de otras advocaciones de Colombia. Al doctor Plinio le mostraron y le comentaron de varias de las apariciones milagrosas, que de hecho le impactaba mucho cómo había tantas apariciones y milagros en Colombia. En ese sentido, él mostraba cómo era pues un aspecto de una manifestación de cariño de la Virgen, como que era tanta milagro tanto mariano. Milagro. Y entonces, pero nos llevaron pues una imagencita de la Virgen de las Lajas y le contaron así un poco lo que ellos mismos escucharon, un poco de la historia. Y él impactó un poco en ese sentido más la Virgen de las Lajas que mismo Nuestra Señora de Chiquinquirá, pues que es la patrona de Colombia, sobre todo porque él veía algo más que la mera imagen en el cuadro, ¿sí? en la pintura, porque él veía que Nuestra Señora, al querer aparecer en esa región de Colombia y como apareció, con los colores, con la forma, con toda como que esa especie de psicología que se ve que transmite ella, como que ella de alguna manera mostraba la meta espiritual y moral a la cual ella llamaba a ese pueblo, ¿sí? Entonces, lo primero él mostraba mucho cómo tenían que tener mucha devoción a ella y sobre todo cómo tratar de infundir en las personas las mismas virtudes que ella refleja. O sea, ella se pone como ejemplo. Ella se pone como ejemplo. Entonces nosotros ahorita hablábamos un poco haciendo la parte de la introducción que los pastos, por ejemplo, eran ya como que un pueblo mestizo dentro de los mismos indígenas. Después de que llegaron los españoles, casi que prácticamente toda América Latina, naturalmente unos lugares más que otros, pero en general el mestizaje fue total, ¿sí? En ese sentido, por más de que pues, quedaron algunos conjuntos reducidos de solo españoles y algunos reductos hasta hoy en día que hay tanto resguardo indígena, pues digamos, como que raza pura. 100% indígena, sí. Pero digamos, lo normal, lo común, como que lo que da como que la fisonomía moral, el aspecto moral, lo que sintetiza, como que lo que caracteriza la psicología un poco de toda América Latina en general, es un pueblo mestizo, ¿sí? Justamente muestra como que esa unión de razas, de pueblos, y naturalmente cada pueblo y cada forma de ser tiene una psicología propia. Y en ese sentido Nuestra Señora, pues apareciendo en donde quiso aparecer, ahí en las Lajas, mostraba la meta puntualmente y naturalmente más directamente al pueblo colombiano, pero naturalmente también se aplica para toda América Latina, así como Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, eso que ella allá sí apareció como una indígena. Sí. Y Bien sin embargo, y naturalmente es para los mexicanos, han aparecido en México, pero es emperatriz de América Latina. Entonces, ella tiene un papel por haber aparecido ahí para todos los pueblos que vienen también de los indígenas, naturalmente. Y algo sucede con Nuestra Señora de las Lajas. Entonces, naturalmente, pues al aparecer en Colombia, en la época estaba muy vinculado por lo que comentaba ahorita, también con Ecuador, por eso también en Ecuador hay mucha devoción a la Virgen de las Lajas, porque como que son los dos pueblos principales que se vieron beneficiados desde el inicio de su presencia, pero ella muestra igual un aspecto y una meta para toda América Latina. Y entonces el doctor Plinio resaltaba mucho y mostraba esas virtudes que ella refleja y cómo nosotros teníamos que vivir en función de esos puntos y cómo teníamos que buscar hacer ese apostolado en la sociedad para también asemejar la sociedad de las almas a Nuestra Señora. O sea, para nosotros haciendo apostolado, llevar a todos hacia esa meta. Exactamente. Ella es nuestra meta espiritual, es el camino que nos pone Dios más de cerca para llegar al cielo. Fenomenal. Y había escuchado algo de que la comparaban algo con Lourdes. No sé bien cómo explicarlo. Sí, él como que al hacer la introducción en su momento, eso ya fue un poco después, vamos, él conoció a la Virgen, le comentó eso a esos apóstoles, digámoslo así, entre argentinos y chilenos que estaban por acá,
Pero después los primeros conjuntos que fueron de colombianos ya propiamente, allá a Brasil, a tener más conferencias para recibir más, digamos, de todas esas maravillas de la tradición de la iglesia que el doctor Pinilla pues les contaba y les explicaba y les infundía esa piedad católica. Él también, pues como para formarlos, les iba explicitando mucho más que a esos primeros apóstoles que vinieron acá. Entonces, él al hacer como que esa introducción antes de comentar las virtudes de la Virgen, y las virtudes que tenemos que ver, comprender, amar y pedir, él mostraba como que nosotros tenemos que valorar ese milagro tan extraordinario que Nuestra Señora hizo en las Lajas. Porque él llegaba a decir como que a expresar esa frase como que a primera vista él dice, lo que le voy a decir de pronto va a parecer hasta una locura, ustedes van a preguntar por qué, pero podemos decir que Nuestra Señora hizo un milagro más impresionante y más patente en las Lajas que en Lourdes. Wow, y él decía, ¿por sorprendente. qué? Sí, porque, bueno, Nuestra Señora de Lourdes es extraordinario el lugar, pero justamente es eso. Nuestra Señora se apareció ahí, Santa Bernadette, hizo el milagro de la fuente que hasta hoy en día está brotando aguas milagrosas hasta el sol de hoy, que es extraordinario. Y el lugar quedó muy marcado por la presencia de ella, de Nuestra Señora. Pero naturalmente Nuestra Señora no quedó ahí. O sea, hay una escultura muy bonita, pero que fue hecha mucho después con base en las descripciones de Santa Bernadette. Inclusive que ella dijo que no era muy al final cuando la vio que no era tan parecida a la que ella vio. Sí, como que ella describió. Pero igual hay mucha bendición, pero no se ve a ella. Sí. Y los milagros, pues hay muchos milagros de curas, justamente por eso van peregrinos del mundo entero allá para pedir curas. Y Nuestra Señora los cura, pero naturalmente no es de todos los días. O sea, lo normal de alguien que va no ve ese milagro de que ve la persona en silla de ruedas y ya luego lo ve saltando de alegría de pie. A algunas personas les va a tocar esa gracia, pero no es lo normal, digamos, del día a día. Y no ve una imagen de la Virgen que apareció en el momento. Y ahí en las Lajas se decía que no. En las Lajas el milagro es ella. O sea, ella es la evidencia patente y constante del milagro de ella, de su presencia, y que es impresionante porque hasta hoy en día ya tiene unos colores vivísimos y han pasado siglos y ella pues no la han vuelto a volver a pintar. Eso que hubo hechos de que pues muchos, sí, yo creo que más de un siglo pasó ella casi que la intemperie. Porque era una cueva, ahí pasa un río abajo, hay una cascada cerca, es húmedo el ambiente. O sea, tiene todas las condiciones para que un cuadro pintado se dañe. Y si usted lo deja ahí. Y Nuestra Señora pasó siglos y sigue tal cual, con los colores igual de vivos, con esa mirada igual de penetrante. Es otra muestra más del milagro. Entonces, primero le encantaba, en ese sentido decía, las Lajas es un milagro mucho más patente e impresionante que el mismo milagro de Lourdes. En Lourdes uno va a sentir su presencia. Sí. En las Lajas uno va a verla. A verla, a sentirse mirado y ahí en esa mirada sentir la presencia de ella. Porque como un paréntesis, uno de los hermanos nuestros de la comunidad que es español pero vive en Brasil y él en su forma de ser termina haciendo una síntesis interesantísima de descripción de las Lajas. Él decía que en las Lajas, él que era español, que fue a los santuarios, o sea, él ya conoce muchos santuarios europeos, muchos, naturalmente, la mayoría de España, pero naturalmente conoce Lourdes. Para nosotros que nos marca tanto en cuanto a institución, Nuestra Señora del Buen Consejo de Llanasano, él que es español, lo marca mucho Covadonga, porque pues para nosotros, por más de que la patrona es Nuestra Señora del Pilar, pero marca mucho más Nuestra Señora de Covadonga por todo el tema de la reconquista española. Entonces, y que es muy bonito Covadonga, bueno, ustedes sí lo conocen, ¿no? Pero que se me dio una gruta también, me da rocas. Y cuando él fue a las Lajas por primera vez y volvió pensando y como que él consiguió explicitar. Para él, decía Nuestra Señora de Lajas, es como que la síntesis de las gracias mariales. Qué impresionante. Porque él decía que tiene como que algo de esas tres las vocaciones que a él le marcaban tanto. Algo de Covadonga, algo de Lourdes y algo de Nuestra Señora del Buen Consejo de Llanasano. Él decía la bendición del ambiente, de la presencia de Nuestra Señora que hay en Lourdes. Uno lo siente en las Lajas desde que comenzó a bajar la rampa. No solo ve el abismo, el cañón, el río Guaitara. Comenzó a estar en el aire casi, que se siente. Justamente ese aspecto de roca, del abismo de las Lajas muestra ese aspecto de Nuestra Señora de Covadonga. Y que también van muchas personas como que ese aspecto de la piedad popular que va en abundancia.
Y Nuestra Señora del Buen Consejo, que es como tan manifestativa que ella misma, el cuadro de la Virgen del Llanasano, como que ella se manifiesta, se hace sentir, como que sentía lo sentía en la mirada de la Virgen de las Lajas. Qué impresionante. Entonces, él le marcó mucho eso. Pero entonces, y también curioso, que vincula mucho esa impresión y ese sentir del doctor Plinio, como que ese vínculo medio místico, sobrenatural con Lourdes, que pues, Nuestra Señora de las Lajas es anterior a Lourdes. Nuestra Señora de Lourdes ya es siglo XIX, las Lajas es siglo XVIII. Y Nuestra Señora, cuando se apareció en la gruta, en la cueva, a los pies de la Virgen de las Lajas había una fuente de agua. Había una fuente. Brotaba agua que todo el mundo decía naturalmente que era milagrosa, que era la fuente de la Virgen. La gente iba a coger el agua, pero era a los pies. Hoy en día, ¿qué pasa? Esa fuente se perdió, se secó misteriosamente ya a mediados del siglo XIX. Casi que el agua milagrosa se secó en las Lajas y brotó en Lourdes. Naturalmente hay varias fuentes y hoy en día hasta las personas van con mucha fe y recogen aguas de varias fuentes que hay cercanas. Pero esa fuente que estaba a los pies se secó misteriosamente. Pues muchos dicen que de pronto fue por las obras del santuario, que de pronto, como naturalmente había que anclarse en el abismo, en la roca, de pronto se desvió el canal y sale ya de pronto al río, o de pronto es alguna de esas otras fuentes, pero era impresionante y que vinculaba ese aspecto a Cetopline. Pero a Cetopline le marcaba mucho como ella, en Nuestra Lajas, como que muestra unas virtudes que especialmente la revolución, como llamarla primero, ahí tienen que ver todos los podcasts que hemos hecho sobre los otros hermanos sobre RCR y todo. Pero hay unos aspectos que la revolución quiere destruir en el alma humana. Y con Nuestra Señora de las Lajas manifiesta claramente como que lo contrario. Y que es como que un contrapeso, y que si nosotros tenemos eso consciente y pidiéramos esas virtudes, no tendría toda la serenidad de alma y toda la fe y la fortaleza espiritual para sobrellevar todas las dificultades que con el paso del tiempo cada vez son mayores. Y no ve que no es cosa de un país, de otra. El drama universal cada vez es más grande. Y si uno no tiene esa mentalidad de Nuestra Señora, va a ser muy difícil soportar los dramas por los que cada uno tiene que pasar. Y eso primero él decía, en Nuestra Señora de las Lajas, que es 100% mestiza, muestra 5 virtudes. Él decía como que ella es una persona que manifiesta la reflexión, la estabilidad, la decisión, la bondad y la firmeza. ¿Sí? Son las 5. Son las 5. Reflexión, estabilidad, decisión, bondad y firmeza. Sí, y la revolución hace todo lo contrario. Porque la revolución, como dice su opinión, que hizo la revolución justamente como que sabiendo ese llamado de todo el pueblo americano, que tiene por ese aspecto, entre aspectos psicológicos indígenas y aspectos psicológicos del español, de ese mestizaje, la revolución primero como que buscó vulgarizar la sociedad. Entonces como que lo que mal decía, como que bajar los horizontes, bajar el nivel, las cosas más simples, las cosas más sucias, las cosas que exigen menos el esfuerzo de la persona, las cosas más ordinarias, sabiendo que como que está ese llamado justamente a todo lo contrario, a elevar las vistas, elevar la sociedad, dignificar las personas, dignificar las instituciones. Como él decía, uno ve que Nuestra Señora con esa mirada es una mirada elevada, que está pensando siempre en las cosas sobrenaturales. Claro. Y la revolución nos hace pensar siempre en las cosas terrenas. En todo lo concreto, lo del día a día. Sí. Entonces como que en vez de poner los ojos en ella, en el cielo, en Dios nuestro Señor, la revolución hace que nos olvidemos de ellos pensando en las cositas del día a día, y en medio de esa vulgaridad del día a día, digamos como que cada vez nos va dominando más en la sociedad, va minando ese aspecto. También, eso decía, también otro aspecto que infunde mucho la revolución es como que esa electricidad, ese hecho de que las personas queden nerviosas constantemente, la agitación, quita esa paz de alma, quita esa serenidad, esa estabilidad de Nuestra Señora, que ella, que decía, es como Nuestra Señora, la señora de las rocas y de las situaciones. O sea, no hay nada que la vale. Puede pasar una noticia extraordinaria, como la noticia más dramática, tenebrosa. Ella con la misma serenidad de alma va a saber analizar, recibir con alegría justa la buena noticia, como no dejarse tomar y preocupar sin excesos por las situaciones difíciles que se le puedan presentar.
Entonces, por eso él pedía mucho que tenemos que tener esa estabilidad de alma. Nosotros no podemos vivir de impulsos. Decía, la sociedad actual, que lo que la revolución insiste mucho, como que empuja a las personas por el mismo ritmo de vida, es vivir de impulsos. Claro. Entonces, lo que me gusta, lo que no me gusta, sí, agitado y medio sin reflexionar qué es lo que está haciendo la persona. Él decía que nosotros tenemos que ser ponderados, de analizar las situaciones. Claro. Primero el ver, juzgar y actuar. Primero no precipitarse y hacer lo primero que se le pasó a la cabeza. Porque si uno no piensa lo que va a hacer, no analiza bien todas las situaciones, porque una veces medio ve sesgadamente las situaciones, claro, no ve el contexto completo, uno va a tomar decisiones erradas. Después si de eso va a arrepentir, piensa, ¿no? Y se lanza y toma una decisión y claro, como que explota de la rabia, dice lo que no tiene que decir, hiere a las personas innecesariamente y claro, y va como que creando un círculo vicioso en que la persona cada vez como que se hunde más en la vulgaridad, en el nerviosismo, cada vez luego va a quedar con el remordimiento, ay, actué mal, porque eso pasa. La persona no mide lo que va a hacer, sí, dice algo, hace una actitud, toma una decisión errada por el que no pensó lo que iba a hacer y después queda con el remordimiento, ay, ¿por qué lo dice? Pero ya no puedo hacer nada y como que se va hundiendo en otro hecho cada vez peor y justamente porque la revolución nos robó del alma la estabilidad, la reflexión. Entonces, el primero decía como que esos 5 virtudes que todas tienen que ir en ese orden. Qué impresionante. Primero tienen que reflexionar muy bien. Y fruto de esa reflexión viene esa estabilidad de alma, de que uno se deja tomar, que uno tiene un equilibrio interior, que uno sabe cómo actuar tanto en las situaciones difíciles cuanto en las situaciones buenas y alegres. La estabilidad, la decisión, también eso le ayuda a uno a ser decidido. Justamente cuando uno no tiene ni la reflexión ni la estabilidad, uno es indeciso, no sabe qué es lo que quiere, no sabe qué es lo mejor para sí ni para los suyos. Es como una cadena, sí, todo una cosa una va llevando a la otra, exactamente. Sí, la decisión y la bondad, que uno pensaría en una persona decidida, pues no es bondadosa y no, ahí está la justa medida, el equilibrio en todo. La persona tener buen trato, educado, querer ayudar a los demás, esa generosidad de alma sin importar, digamos que me vaya a costar un sacrificio personal, hay veces, dependiendo de las circunstancias, algo económico, ese querer dar de sí para ayudar a los demás. La revolución también lo quita. La revolución solo busca un egoísmo. Sí. La persona solo busca y se mueve por sus intereses. Entonces, si no me toca, si no me mueve, no me importa. Y Nuestra Señora muestra todo lo contrario, ¿no? Porque ese querer dar, manifestar la bondad de nuestro Señor Jesucristo a las demás personas. En ese sentido es la base de una sociedad conforme a lo que nuestro Señor quisiera, que no se requiere, lo que manifiestan los evangelios. Entonces esa bondad, y ahí viene ese equilibrio, bondad y firmeza, porque tampoco es que es ahora solo bondad y sin ser justos, claro, sin exigir lo que hay que exigir, porque hay que exigir la virtud. Entonces es un equilibrio que no es fácil, porque uno puede pensar, si voy a ser firme, no puedo ser bondadoso. Y si soy bondadoso, no puedo ser firme. Y no. Nuestra Señora de las Lajas muestra ese equilibrio total de esa, digamos, ella es madre, 100% madre, nuestra madre que está con una bondad única, queriendo concedernos todo, pero también es reina. Y reina que se hace obedecer, y que, digamos, que sabe en qué momento tomar una decisión firme, porque igual, también lo dicen las escrituras, que un padre o una madre que verdaderamente aman a sus hijos lo corrigen. Exactamente. ¿No? Porque también es un aspecto y una concepción errada del amar a sus hijos, a sus seres queridos, de que entonces porque yo los amo, yo no lo puedo corregir por más de que estoy dándome cuenta de que está tomando un mal camino, haciendo algo errado. No, justamente porque lo amo, voy a corregirlo, voy a querer que él cambie y coja el buen camino. En ese sentido, Nuestra Señora de las Lajas es la plenitud de esa síntesis, de ese equilibrio, de esa virtud moral que, digamos, ella nos llama y que la revolución nos quiere quitar y que a tantas personas y en tantos sectores de la sociedad ya le ha arrebatado del fondo de sus almas. Entonces, esa devoción a ella, bajo ese aspecto, hay que tenerlo muy presente y pedirle mucho a ella. Entonces, por eso a Topolino le encantaba eso y promovía la devoción a ella. Qué impresionante. Y como pues hecho pintoresco y curioso, pues que ahorita mencionamos también de la India, es porque a Topolino le encantaba también los colores de la Virgen de las Lajas. Y un poco por ese aspecto de la viveza, porque también lo que hablamos ahorita, toda la seriedad, la reflexión, pero también es vivo, alegre. Las cosas no son cosas distintas, tiene todo va unido, la alegría de la virtud, de la santidad, y que se manifiesta también en los colores.
así medio saltitantes, así explosivos casi, el Sí. un rojo muy vivo, un azul Súper vivo, profundo, sí. Los dorados, una corona así Lindísima. manifestativa, que él decía como que está en el punto. O sea, es grande, pero si fuera más grande de lo que Sería- está actualmente, sería de ya desproporcionado. Claro. Pero como que lo más grande que se podía, La justa hicieron. medida, no, y es La que tiene. pues, hoy en día ya tiene una corona que le hicieron las personas cuando la coronaron, la coronación canónica que fue en el 54. Pero ella en la aparición en el Ya cuadro tiene en corona. sí, ella tiene un cuadro, una corona pintada en el cuadro, que es de ese tamaño igual. O sea, la corona que hicieron en joya, la Fue la hicieron réplica. como que una réplica acrecentada porque tiene más piedras que lo que tendría la pintura. Claro. Porque cuando dijeron que iban a coronarla, fueron personas de todo el país, familias de todas partes que quisieron donar algo de sus joyas familiares, de joyas, de anillos, de collares, que querían ponerle sus joyas y para que estuvieran ahí como una oración perpetua Qué en impresionante. las sienes de Nuestra Señora. Fenomenal. Pero entonces la corona está así. Pero entonces al ver esa alegría y como él también estaba haciendo apostolado, estaba empezando un apostolado en la India y viendo que ya les gustan las telas de la India que son tan bonitas, tan coloridas, vivas. Él dijo, les va a hacer bien al alma a los indianos de la obra allá tener un cuadro de la Virgen de las Lajas. Entonces él mismo le regaló un cuadro de la Virgen de las Lajas a un conjunto que fue de la India hasta San Pablo y allá tienen hasta hoy en día un cuadro de la Virgen de las Lajas en honor a esos consejos que les dio cierto Plinio, los de la India. Qué impresionante. Fenomenal. Le propongo hacer una oración. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, creo que por lo menos escuchándolo, y yo creo que no una, sino lo tendremos que escuchar varias veces para sacar toda la profundidad y sacarle provecho a todo lo que pues hemos aprendido hoy. Le propongo hacer una oración pidiendo a Nuestra Señora esas virtudes y también colocando una intención muy bonita que encontramos también en reuniones del doctor Plinio, diciendo justamente que pidamos eso, ¿no? Muchas veces uno tiene el corazón de piedra y Nuestra Señora pasa por encima y se impregna. Pidamos eso también, Nuestra Señora, así como en la laja pudo, que nuestro corazón también se haga súper presente y nos santifique, nos transforme. De hecho, con eso también me acuerdo que terminamos hace un año un poco la reunión comentando ese hecho, que es primero que decía que uno de los pedidos principales de todas las virtudes que comentamos, de todo lo que dijimos el día de hoy, el de primero decía eso, que nosotros tenemos que pedir que nuestra alma sea otra laja, en la cual la imagen de ella quede impresa. Fenomenal. Entonces vamos a pedir eso. Vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Lajas, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, una alegría haber estado con ustedes pues en este momento y bueno, esperamos una próxima ocasión para continuar con nuestro podcast. Salve María. Salve María a todos.